De hoy es biología y tecnología. Para ello vamos a poder comprender un poquito más sobre este tema referente a lo que son los avances biológicos y estudiaremos lo que es los transgénicos, la clonación, el genoma humano, y todos ellos están relacionados con la biotecnología. La biotecnología viene a ser todo lo que se utiliza de los seres vivos en procesos industriales. Desde que el hombre hace la primera fermentación, por ejemplo la elaboración del queso, ya se considera como parte de la biotecnología. Hoy en día ya contamos con conocimientos diferentes, con mecanismos moleculares, con manipulación genética y técnica, las cuales aplicamos en los diferentes recursos que presentamos hoy en día en nuestro avance tecnológico o biotecnológico. Muy bien. Historia de la biotecnología. Cuando hablamos de esto vamos a comenzar y a pasar a la historia hace 10.000 años antes de Cristo, donde en Babilonia se utilizó la planta anestésica llamada Cannabis sativa, ¿ya? La cual fue el primer evento que es considerado como parte de la historia de la biotecnología. Luego pasó a lo que fue 6.000 años antes de Cristo en el Medio Oriente, cuando se utilizó la levadura para poder elaborar cerveza. De ahí pasamos a 4.000 años antes de Cristo en China, cuando fabricaron lo que fue el yogur y el queso. Después pasamos a 2.300 años antes de Cristo, donde pasamos a Egipto, cuando utilizaron la levadura para realizar el producto que era el pan. Después nos pasamos al año de 1590 después de Cristo, donde fue la invención del microscopio. Pasamos al año de 1665, donde Robert Hooke observa la primera célula de un tejido vegetal. Pasamos al año de 1861, donde Louis Pasteur es considerado como padre de la microbiología por haber descubierto organismos microscopios y clasificarlos. En el año de 1919, Carl Ehrlich usa la palabra biotecnología por primera vez. En el año de 1953, Watson y Crick realizan lo que fue el modelo de la molécula del ADN. En 1983 se aprueba la producción de alimentos transgénicos. En el año de 1994 se da la aprobación al primer alimento transgénico para poder replicarlo y poder brindar la aprobación. En el año de 1997 fue lo que se presentó un hecho bastante relevante para la biotecnología con la clonación de la abeja Dolly. En el año 2003 se dio lo que fue la revelación del genoma humano. Y en el año 2006 aquí fue donde la ONU y Chile formaron el primer foro global de la biotecnología. Muy bien. Cuando hablamos de aplicaciones transgénicas y clonación, hablamos principalmente de que un transgénico viene a ser un organismo modificado genéticamente, que es representado por las siglas OMG. Es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería consisten en aislar estos segmentos de ADN, que es el material genético, de un ser vivo, ya puede ser un virus, una bacteria, un animal o incluso un ser humano, para introducirlos en el material hereditario de otro. Así fue que se obtuvieron los alimentos transgénicos, que son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante la ingeniería genética. Muy bien, ahora hablamos de lo que es clonación. Clonación viene a ser un proceso de crear una copia genética de otro original, de otro organismo que es el original. La clonación en el sentido biológico resulta en una molécula o una célula, incluso un organismo multicelular idéntico al original, o sea, igualito, como una réplica. Muy bien, cuando hablamos clases de clonación podemos ver cuando sucede entre organismos, entre moléculas, de manera artificial o celular. En este primero vamos a ver lo que es la clonación molecular, en el cual es un proceso donde se aísla una secuencia de ADN que es de interés o que se quiere replicar y es insertado a un plásmido para obtener así múltiples copias de ella en un organismo por acción del ADN polimerasa.
Esos pasos se dividen en 4. El primero es la fragmentación, cuando se obtiene el fragmento de ADN que se desea clonar. Luego sucede lo que es la ligación, que se liga este fragmento a un grupo de plasmido. ¿Ya? De plasmido. Muy bien. Después de ahí lo que sucede es la transferencia o transfección. Es donde el fragmento de ADN ligado al plasmido se introduce a las células y de ahí produce lo que es la selección, donde se seleccionan las células que han sido transfectados con éxito con el nuevo ADN, o sea que han podido encontrar, se han podido adherir de forma adecuada, ¿ya? Y no ha habido ningún tipo de rechazo de este fragmento de ADN. Muy bien, la clonación celular viene a ser otro tipo, la cual nos dice que deriva una población celular a partir de una sola célula. Incluye el uso de áreas de clonación. Cuando hablamos de clonación de organismos, es crear un nuevo organismo con la misma información genética que una célula ya existente. El método puede ser por reproducción asexual, donde la fertilización no ocurre. Ya, eso puede ser, es un ejemplo. Muy bien, cuando hablamos de la clonación de organismos de manera artificial, esto ya viene a ser una técnica basada en la transferencia nuclear en la que participan dos células, la que dona su material genético y la que acepta el material genético para poder replicarlo. Esta última suele ser generalmente un ovocito al que se le ha extraído sus cromosomas. Esto tuvo un resultado bastante relevante que surgió en el año de 1996 con unos investigadores del Instituto Roslin de Reino Unido, dirigidos por Ian Wilmut, que consiguieron clonar a una oveja utilizando las células epiteliales de las glándulas mamarias de una oveja de 6 años de edad. De 277 ovocitos solamente uno tuvo éxito, la cual fue bautizado como la abeja Dolly. Muy bien, ahora cuando entramos al genoma humano, vemos que el contenido de genes y tamaño en el organismo humano es variado y tiene una gran clasificación, lo cual es la razón por la cual los seres humanos tenemos características tan diferentes de generación en generación. Aquí tenemos un listado. Listo. Ahora, los científicos han identificado un promedio de 8.000 genes humanos y incluso algunos de ellos que se encuentran ligados a lo que es el cáncer y el mal de Alzheimer. Aquí tenemos un grupo de cromosomas y los cuales van a encontrar ustedes en las diapositivas, que también lo van a tener, y la cual ustedes van a poder leer más detalladamente. Tenemos aquí cada uno de sus cromosomas, cada uno de los componentes y qué enfermedades puede generar en una malformación genética en cualquier individuo. ¿Ve? Como podemos ver, tenemos todos esos cromosomas que van dando características diferentes a los seres humanos, como también van dando capaz algún tipo de patología dependiendo en cómo se encuentra en nuestro organismo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, chicos.